Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Valorant Mobile. Primero que nada, like y suscripción a Marte, que es lo más importante, claro que sí. Y como siempre, pues es debido, véanse completamente el video. Y pues hoy les tengo algo muy importante. Y me van a decir, Retro, ¿qué es lo importante? Pues sí, lo que están viendo en el título del video. Valorant Mobile saca su nueva beta en su nueva aplicación. Aquí estamos iniciando en la aplicación de Tencent Pioneer. Como ustedes saben, este juego lo lleva Riot Games. Y pues sí, Tencent es dueño de Riot, por si no sabían. En fin, si te vas a la opción completa, recuerden que yo les dejé en las primeras betas el APK oficial de esta aplicación para poder inicializar completamente lo que es la beta del Valorant Mobile. Pues puedes entrar completamente para hacer la encuesta, y te recomiendo de que si puedes conseguir un número chino de los que están en línea, o sea digitales, que son para pues tener las pruebas de esto, pues lo pruebes, básicamente. En fin, ¿qué es lo más importante y redundante de esto? Yo honestamente lo voy a decir, pero hay un problema con esta beta. Si Destro, ¿cuál es el problema? Tiene un NDA muy fuerte. Y me va a decir, Destro, ¿cuál es el NDA fuerte que tiene actualmente Valorant Mobile, o que va a tener? Es sencillo, el NDA que va a tener Valorant Mobile es pues que tenés que pagar $28.000 si mostrás esta beta. Sí, o sea, literalmente el NDA es peligroso, pero bueno, si quieren entrar y pues no compartirla y jugarla y hacer las pruebas, pues háganlo. Normalmente les va a pedir una tipo de encuesta. Yo les recomiendo, lo más importante, siempre estar llenando la encuesta con, ok, estas preguntas, le ponen captura de pantalla, se van al Google Lens o al Google Traductor y van traduciendo completamente poco a poco las palabras en las que puedan ir contestando, para que tengan la opción viable. Así que sí, o sea, se pueden ir a la aplicación como tal. Aquí la tenemos oficialmente de Tencent, y es porque están haciendo las pruebas del Valorant Mobile. Su nombre clave es Project C, pero es que vos mirás la imagen y literalmente dicen tal cual. Bueno, sí, o sea, es Valorant en su totalidad. O sea, aquí no hay nada fuera de lo normal. Y sí, es así. O sea, literalmente es Valorant Mobile para su fase de prueba de beta. Su segunda fase de prueba beta, que por cierto, ahorita vamos a hablar de esto. Este gameplay es oficial, ya el juego completamente en la beta anterior, y es que estamos visualizando, hay algunas animaciones que aún le falta, pero estamos viendo algunas que otras cosas de lo que es ya la versión final del juego como tal. Ahorita le vamos a explicar todo esto a detalle. Ok, por ejemplo, estamos viendo que ya hay skins, entre ellas pues estamos viendo la Classic Glitch Pop, estamos viendo incluso la espada del rey arruinado, que también se encuentra allá. Y este mapa de Vine ya es el mapa actualizado al día de hoy. O sea, ya es el mapa de Vine actual. No es el que miramos en los otros gameplays, que era el mapa de Vine desactualizado. Como ustedes saben, le han hecho algunos que otros cambios actualmente en PC a los mapas, y aquí se puede notar incluso. Hay algunas cosas que aún pues creo que van a terminar dejando en la versión de móvil, como por ejemplo Jet aquí tiene los dos updrap, y también tiene sus humos, dos humos en total. Y tiene podríamos decir, el speed up pues normal. En teoría, no lo tenemos con ese cooldown que hay en PC. Creo que algunas cosas van a ser un poco diferentes en PC y móvil a nivel de habilidades, pero ya veremos si todo termina siendo igual. A nivel de ultis creo que sí va a cambiar un poco, pero en fin. Están viendo lo que es el propio gameplay de la última fase que se ha filtrado. Esto lo ha compartido Dani Intel, pero bueno, obviamente los que lo han filtrado son la comunidad china en un servidor oficial. Y es que lo estamos viendo, incluso tenemos aquí a Jet con su propia, bueno, con sus propias configuraciones, y podemos visualizar que también se encuentra ya Yoru. En total creo que hay 12 agentes dentro de esta fase beta que hubo, así que vamos a ver en la nueva fase beta si añaden los nuevos, y pues ya veremos si todo sale completamente bien. La configuración del HUD está muy bien, y les tengo muy buenas noticias. Es que Valorant Mobile tiene soporte a 120 cuadros por segundo. O sea, en tu dispositivo móvil, si tu dispositivo móvil tiene exactamente una pantalla de más de 120 Hz, 144, 160, 120, y va a poder tener la opción de poder probar el juego a más de 120 FPS sin problema alguno. Otra cosa que podemos ver es que sí, el nivel de skins está muy bien logrado. Incluso estamos viendo el espectro Singularity o espectro Singularidad, que es otra de las skins buenas. Y es que ya pues se encuentra muy bien el apartado en Valorant Mobile, tanto el apartado como tal del mismo juego a nivel de skins como lo que se quiere y se puede lograr. Ahora, esperando este lanzamiento previo del juego, estamos hablando del lanzamiento global o una beta ya globalizada,
Esperemos de que sea para este año y si no va a más tardar a principios del año que viene, cosa que me parece perfecto. Pues aquí estamos viendo que el Yoru anda al espectro del rey arruinado. Una colaboración que hubo entre Riot y, bueno, pues en Valorant y LoL. También miramos la banda el RGX, el Marshall Soberanía, que me parece perfecto. O sea, literalmente muy buenas skins, ya tienen sus animaciones, incluso también sus balas trazadoras, su animación de muerte y también la animación cuando matas al último, que me parece perfecto. Aquí incluso lo vamos a ver porque yo me vi este gameplay demás y aquí incluso estamos viendo la animación del rey arruinado que hacen cuando terminan eliminando a Reina como la última que quedaba. Lo que me gusta son las animaciones, honestamente ya te lo digo. O sea, está muy bien logrado y pues se nota completamente. Incluso aquí estamos viendo la Stinger RGX, que también, para el que no lo sepa, ahí tiene el contador de balas, exactamente, porque la versión RGX, por si no has jugado Valorant, hay armas que te cuentan las kills que llevas en partida. Por ejemplo, que si llevas una, entre 20, 10, te aparece un contador de bajas al lado de tu arma, como es en el caso de la RGX, que es una de mis, bueno, de mis lotes favoritos que tuve que adquirir en Valorant de PC. Yo en dado caso compré el que trae el cuchillo mariposa. Esta es la versión de la espada. Ok, bueno, perfecto. Eso sería al día de hoy. En fin, tenemos beta para jugar y descargar actualmente Valorant Mobile. Recuerden registrarse y recuerden no compartirla porque si no les va a caer una demanda de los dioses. Esto cabe destacar mucho. Y me va a decir esto, ¿por qué mostrar estos gameplay? Porque estos gameplay no son míos y además ya pasó la primera beta y pues está perfecto, las cosas como son. Pero dentro de lo que cabe me parece muy redundante toda la información que hemos estado trayendo. Otra cosa a destacar, se gana con 8 rondas en Valorant Mobile. Sí, o sea, el mejor de 8. Y si es un ranked, imagino que será posiblemente el que gane 8 rondas. Si hay empate 7-7, se gana el que llega a la número 8. Y si es ranked, imagino que gana el que lleve por lo menos 2 rondas de diferencia contra el contrario. Por ejemplo, si va 7-7, para poder ganar tendría que llegar 9-7 y así sucesivamente. Imagino que también estará el mismo sistema de empate, pero ¿quién diablos le gusta empatar cuando lo más importante es ganar? Y es preferiblemente perder antes que empatar, las cosas como son. Eso es para gallinas, las cosas así. En fin, esta ha sido la información de Valorant Mobile, así que ve a la aplicación oficial de Tencent Pioneer para que puedas tener la opción de poder descargar y jugar el juego como es debido. Pues muy contento la verdad con lo que estoy viendo de Valorant. Solo falta de ver la opción globalizada, que al fin y al cabo es lo mismo de la versión de China, solo que traducida. Imagino que la monetización será igual o parecida a la que hay en PC y veremos cómo será el cross-save dentro del juego. Cross-save se refiere a progreso cruzado, tanto a nivel de skins como a nivel de personajes, como a nivel de compras dentro del juego y pases de batalla. Ya veremos. Lo bueno es que ya han actualizado el mapa de Bind, lo que me quiere decir de que sí, están actualizando completamente el juego para que sea igual al de PC hasta ahora. Creo que los cambios de personajes van a ser un poco diferentes en ese aspecto. Los agentes sí van a ser iguales en móvil, pero en PC tendrán sus cambios seguramente. En fin, nos vemos en el siguiente video del canal. Espero te haya ayudado y ve a descargar y jugar el Valorant Mobile. O, bueno, primero regístrate en la beta del Valorant Mobile. Claro que sí.